Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, te doy la bienvenida a Indómitamente. En este episodio vamos a retomar el tema de la responsabilidad afectiva para hablar de los límites, que es un componente indispensable del ejercicio de nuestra responsabilidad afectiva al vincularnos de cualquier forma, y como ya hemos visto, es necesario también para que la relación con nosotras mismas funcione de forma sana. Entonces, ¿qué son los límites? Una manera sencilla de entenderlos es imaginarlos como las fronteras que delimitan nuestro mundo y el mundo de las demás personas. Y creo que una primerísima aclaración por hacer es que me parece que hemos estado enfocando mal el tema de los límites, incluso en la terapia. ¿Por qué? Porque se habla muchísimo de aprender a poner límites, ¿no? Asumir la responsabilidad de lo que permites, como si la violencia fuera algo que pide permiso. Dato curioso, ¿no? Que viene al caso. La palabra permitir viene del latín permittere y significa dar licencia para hacer algo. Y toda persona que ha experimentado violencia creo que puede conectar con que nadie viene y nos pide nuestra licencia para violentarnos. La violencia es algo que nos cae encima o que nos va devorando hasta dejarnos sin movilidad u opciones o sin vida en el peor de los casos. Entonces era para mí importante cómo hacer esta diferencia. El punto es que creo que la lección de fondo sería aprender primero a percibir los límites naturales, razonables y saludables que existen entre las personas. Es decir, reconocer el valor y soberanía de cada persona y aprender a respetar esto, empezando por mí. ¿Será que el auge de aprender a poner límites tenga que ver con que vivimos en una estructura que jerarquiza a las personas? Algunas personas son reconocidas como valiosas y otras sin valor. Por ejemplo, el machismo que pone a los hombres como más valiosos que a las mujeres. La heterosexualidad obligatoria, el racismo, el lesbo-odio, el homo-odio. Y lo digo así porque tampoco me parece que sea una fobia, pues lo que sentimos no es miedo, es odio y desprecio. Pero bueno, eso también es otro tema. Y muchas otras formas de discriminación que son súper claras al establecer jerarquías y dando permiso a unas personas de maltratar a otras. Las normas culturales y sociales que mucho se ven reflejadas en tradiciones, costumbres y hasta en las leyes, otorga estos permisos para maltratar a quienes se sitúan en los escalones inferiores del andamiaje social, o sea, los de arriba tienen permiso de maltratar a las personas de abajo. Y además establece que está bien decirle a estas personas maltratadas que el asunto es que no saben poner límites y lo permitieron, ¿no? Todo entre comillas. Qué patriarcalmente conveniente, ¿no? Que el llamado sea a poner límites y no a que aprendamos a reconocerlos y respetarlos como naturales y no negociables. Entonces, el primer trabajo es cambiar la forma en que vemos los límites. Iba a decir que resulta muy fácil entender que venimos en envases, ¿no? Individuales, cada quien con su cuerpo y cómo esto es propiedad de cada persona. Pero la verdad es que inmediatamente pienso en cómo en el patriarcado a las mujeres no nos pertenece realmente nuestro cuerpo. Pues todos los días, por ejemplo, los hombres nos hablan, nos gritan sobre nuestros cuerpos, los tocan, les dan órdenes, los golpean, los violan y hasta nos matan, sintiéndose además autorizados por el sistema mismo y por la impunidad de la que saben que muy probablemente gozarán. Y dolorosamente ese es solo un ejemplo de cómo el problema de los límites es muy profundo y va muchísimo más allá de si sabemos o no poner límites, ¿no? Y de si permitimos cosas o no. Entonces, ¿qué cambio de perspectiva necesitamos para comenzar a equilibrar, enderezar nuestra forma de vivir este asunto? Creo que podemos partir de dos cosas. Primero, reconocer la frontera de mi mundo, esa línea donde me termino yo y empiezan las demás personas y seres, que es la misma línea donde se terminan los demás, de allá para acá, y empiezo yo. Y claro, una frontera muy clara tendría que ser el propio territorio corporal, partir de la idea de que el cuerpo de cada persona es irrenunciablemente suyo. En terapia me gusta mucho invitar a mis consultantes a imaginarse que llevan alrededor un aro hula hula que representa esta frontera, ¿no? Su frontera.
e imaginarse que cada persona y cada ser va también rodeada de su propio hula hula. Así, lo primero que queda dentro es el propio cuerpo. Después esto a lo que la psicología le ha llamado el espacio personal, ¿no? Y que en las teorías que hablan más desde las ondas energéticas abarcaría algunas capas de nuestro cuerpo energético, nuestra aura. Entonces, dentro de nuestro mundo hula hula, cada persona tendrá todo lo que, primero, le pertenece. 2, es de su propiedad. Es su responsabilidad, 2 es de su responsabilidad, le toca responder por esto. Y 3, está en su poder, lo puede transformar, decidir, gestionar, hacer, etc. Es importante entender qué tipo de cosas quedan dentro, ¿no? Como resumen, podemos situar dentro de mi círculo mi cuerpo, mis actos, mis pensamientos, mis emociones. Y todo lo que se puede englobar dentro de estas grandes categorías. Y que por fines prácticos no vamos a mencionar aquí, ¿no? Es decir, mi cuerpo, todo lo que yo hago, lo que pienso y lo que siento me pertenece, es mi responsabilidad y está en mi poder. Es muy importante decir que esto funciona así en condiciones saludables. Por ejemplo, cuando soy víctima de alguna forma de violencia, la otra persona traspasa sin mi permiso mis fronteras y me hace daño. Y a consecuencia de esta violencia, mi frontera se va a ver lastimada y mi poder arrebatado, temporal o largamente, ¿no? Al menos así por un rato, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema principal, porque creo que para hablar de cómo funciona la violencia en relación a nuestros límites vamos a necesitar un episodio aparte y seguro va a ser un tema que vamos a retomar más adelante. Entonces, como les decía, todo lo que queda dentro de mis fronteras es mi responsabilidad, me pertenece, está en mi poder. Entonces, habría que trabajar en reconocer estas fronteras y las fronteras de las demás personas. Y también trabajar en respetarlas, independientemente de cuáles sean mis deseos, cuáles sean mis creencias. Si tengo una creencia que me hace sentirme con permiso de maltratar a alguien, necesito cuestionar esa creencia. Me está hablando de algo falso. Lo que quiero decir es que tal vez primero tengamos que ir desaprendiendo toda esta estructura de jerarquías, niveles y escalones. Cuestionar todas estas imposiciones. Habrá unas más sencillas de cuestionar y otras más dolorosas, ¿no? No es fácil darnos cuenta que estamos maltratando o siendo maltratadas. No es fácil darnos cuenta de que no tenemos una noción de frontera interpersonal o que no estamos respetando las fronteras de las demás personas. Para este trabajo reflexivo podemos hacernos estas preguntas indómitas. ¿Qué aprendí sobre las fronteras interpersonales en mi crianza y socialización? Con esto me refiero a mi familia nuclear, la escuela, la familia extendida, mis círculos de amistades, etc. Por ejemplo, mi familia se expresa o expresaba mal de las personas basándose en prejuicios como el tono de piel, el género, la orientación sexual, la edad, el oficio, la posición socioeconómica, entre otros. Es decir, cómo fui aprendiendo a ver a las personas como situadas en ciertos escalones y a quienes pareciera que está bien tratarles mal, ya sea que yo esté en ese escalón o no. Otra pregunta es, ¿quiénes parece que no tienen derecho a recibir buenos tratos? ¿Quiénes parece que no tienen derecho a tomar sus propias decisiones o derecho a ser dueñas o dueños de sí mismas? ¿Cómo fui aprendiendo o no que yo tenía una frontera personal natural? ¿Cómo fui aprendiendo o no a respetar esa frontera mía? También cómo fui aprendiendo o no a respetar la frontera de las otras personas, sobre todo aquellas que caen dentro de los sectores o escalones considerados como inferiores en la estructura social y cultural. El otro día me dijo una amiga en un taller de creación poética e intuitiva que estaba dirigiendo, me dijo, esas preguntas no las contesto ni en un año de terapia, Raquel. Pero bueno, yo aquí les voy dejando preguntitas indómitas y reveladoras, porque creo firmemente en el poder de las preguntas, ¿no? Y en la importancia de hacérnoslas y ir buscando respuestas. Si alguien necesita un proceso terapéutico para trabajárselo, pues adelantísimo, ¿no? Me puedes contactar y concertar tu primera sesión, ya sea presencial, yo estoy en Guadalajara, México, o también puede ser virtual, yo encantadísima de acompañarte, ¿no? Y puede haber muchas otras formas en las que tú encuentres también acompañamiento y está bien. Entonces, lección número 1 sobre límites y responsabilidad afectiva.
Todas las personas tenemos un mundo personal con fronteras que necesitan ser reconocidas y respetadas como cosa natural e irrenunciable. ¿A qué me refiero con irrenunciable? A que no importa si el otro no me está poniendo límites. Nada me da derecho a abusar, nada me da derecho a traspasar el límite y nada me da derecho a violentar. Ya cada persona verá que parte de su frontera es la primera en la que necesito trabajar, ¿no? Aunque la línea es la misma. Si necesito trabajar primero la cara de la frontera que me dice, aquí te acabas tú y empiezan los demás, o aquí se acaban los demás y empiezo yo, ¿no? Todo va a depender de si traigo temas de que las personas abusan conmigo o si yo soy quien está abusando. Por lo pronto, aquí la vamos a dejar para seguir hablando de límites en el siguiente episodio. Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Si te gusta este contenido, te invito a que le des una me gusteada, una compartida, una comentada, pásaselo a todas las personas que creas que les puede servir o gustar. Dime también qué te parece el tema y sobre qué otros temas te gustaría que siguiéramos hablando en este espacio. Muchas gracias por ser parte de Indómitamente y recuerda, más sabias, más sanas, más libres. Nos vemos en la que sigue.